Jorge Lavat, ¿te acuerdas de aquel famoso poema titulado Desiderata? Camina plácido entre el ruido y la prisa. ¿Qué podemos saber de este personaje que ha quedado para la historia con este excelente poema? Además, también tuvo éxito con la canción obviamente hablada titulada La mujer que yo quiero. Dice así: la mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Hoy vamos a hablar de este personaje. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo falleció? Jorge Lavat. ¡Dale! De tanto correr por la vida sin freno. Desiderata es un poema de motivación que surgió en los años 70 y desde entonces se ha convertido en una de las canciones habladas más sonadas de la historia. Los dedos de la mano son iguales. Saber diferenciar es importante. Joan Abreu es el clásico de las redes sociales. Saludos, ¿qué tal mi gente que siempre están activos con nosotros en este canal de YouTube? Yo soy Joan Abreu y hoy vamos a hablar de este interesante personaje mexicano, aquel famoso intérprete de la canción hablada Desiderata y otros temas más, que vamos a conocer hoy sobre la trayectoria, la vida y obra de este excelentísimo personaje, pero además algunos datos que quizás usted desconocía. Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. ¿Sabías que realizó diferentes doblajes de películas de aquel entonces, de íconos del cine, cómics en ese entonces, como por ejemplo Linterna Verde, Homero de Los Locos Adam? ¿Te imaginas si yo te hubiera recibido por correo en vez de...? Vamos, señorita, si fuera inocente iría con la policía y no al centinela. Muchos conocemos este personaje por aquellas canciones habladas que interpretaba en aquellos años. El nombre real, Jorge Lavat Bayona, que nació el 3 de agosto del 1933 en México. A los 17 años de edad se radicó en Tijuana, Baja California, y durante años se desempeñó en varios empleos. De regreso al DF, capital mexicana, fue contratado como gerente nocturno de un hotel. Siempre acompañaba a sus hermanas a los estudios de San Ángel Televisa, y allí tuvo la oportunidad de entrar a la televisión, donde le ofrecieron sus primeros papeles como extra. Por su peculiaridad y su forma de actuar, para 1957 recibe una oferta de Televisa para realizar doblajes de varios personajes icónicos de la televisión norteamericana, como por ejemplo el doblaje de Homero de Los Locos Adam. Tisha, qué correteada te di en medio del huracán Dora. Los Intocables, El Túnel del Tiempo y El Avispón Verde. Esto es el doble de lo que le iba a dar el centinela. ¿Quién mató a Dave Bannister? Mis sensores me indican que la alarma que suena a lo lejos representa otro robo muy importante. Fue parte del grupo de actores que participaron en la primera telenovela hecha en México, Senda Prohibida. Participó en más de 30 películas, entre las que caben mencionar Ay Jalisco no te rajes, El Escapulario, Flor Marchita y Secretos de Confesión. Su último trabajo en el cine fue para el 2010 con la película Marcelino Pan y Vino, y para la televisión, también como actor, fue la telenovela de Venevisión Eva Luna del 2011. Loco Valdés también empiezo a trabajar con ellos, y luego empiezo a trabajar en otros programas que me van invitando, y así voy haciendo cada vez más años y más años en la televisión. Por su excelente voz, fue reconocido como gran declamador, quedando para la historia con aquel famoso álbum grabado para 1972, donde utilizaba las canciones con sus coros y la música, y él le ponía su voz en estilo poema, donde declamaba canciones tales como, por ejemplo, La mujer que yo quiero, la cual el autor se llama Joan Manuel Serrat. La mujer que yo quiero. También la canción Te quiero, un éxito interpretado por Nino Bravo, la cual su autor se llama Alguero
y Rafael de León. De por qué te estoy queriendo. No me pidas la razón. Y la canción Porque yo te amo, que había sido interpretada por Sandro de América, pero su autor, Oscar Anderle. Obviamente, estas canciones Labat las grabó en versión hablado. Por ese palpitar que tiene tu mirar. Pero ¿qué hay de aquel famoso poema titulado Desiderata? Aquel poema que nos ayuda a reflexionar y a motivarnos por todas las adversidades que ocurren en la vida. Pero Desiderata tiene su historia. Jorge Labat no es el autor primordial o principal de esta canción, que él la declamaba con muchísima originalidad. ¿De dónde salió esta canción? Aquí te contamos. Desiderata quiere decir cosas deseadas. Fue un éxito en español en voz de Jorge Labat, pero su autoría es muy debatida. Resulta que este poema es en inglés. Sus derechos de autor son del 1927 y pertenecen a Mark Ehrman. La obra fue publicada para 1948 en una colección de poemas titulada Desiderata of Our Parents, recopilados por la esposa de Ehrman luego de la muerte de su autor, un abogado y poeta del estado de Indiana, Estados Unidos, quien nace en el 1872 y fallece para 1945. Camina plácido entre el ruido y la prisa, y recuerda la paz que se puede encontrar en el silencio. En los años 60, el poema circuló sin las atribuciones a Mark Ehrman. Afirmaban que esta recopilación fue encontrada en una iglesia llamada Santo Paul de Baltimore, Italia, sin nombre del autor, y por esto, más luego, cuando en los años 60 empieza a recopilarse y muchísimas personas a recibirlo, creerían que el autor era anónimo, pero no, eso no se queda ahí, la historia continúa. Desiderata se convirtió en un culto del movimiento hippie de los años 60, nació en San Francisco y fue muy popular como un símbolo de paz. Tras el éxito rotundo, se encontró que Ehrman fue el autor de la poesía y su familia por fin pudo cobrar regalías sobre los ingresos por ventas. Go placidly amid the noise and haste. En el 1977, una sentencia de un tribunal de apelación de Estados Unidos decidió que la poesía era de dominio público. El poema se encuentra escrito en latín en la pared de piedra de la torre de la campana de la iglesia de Saint Paul. La versión tomada por Jorge Labat para el álbum del 1972 fue la de Fred Werner, un músico y compositor de Broadway, que la publicó en Broadway para 1971. Go placidly amid the noise and haste. El poema Desiderata refleja las pautas a tomar para una mayor motivación, ser feliz en la vida, y nos invita a reflexionar en torno a nuestros propios objetivos. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. Como entenderán, obviamente por respeto al derecho de autor, no podemos poner la canción, ni mucho menos hablada, ni tampoco la melodía, porque realmente aquí nosotros respetamos lo que es derecho de autor. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, ya que son un fastidio para el espíritu. Este gran declamador, actor de telenovela y también de cine, falleció a la edad de 78 años el 14 de septiembre del 2011 a causa de una infección en la columna vertebral. Tiempos atrás lo habían operado de unos dolores que le habían aquejado por más de 20 años en esa zona. De esa operación surgió la infección que lo mantuvo en estado de gravedad, con coma inducido en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. El señor Jorge Labat murió el 14 de septiembre del año 2011. Tuvo bien abandonar este mundo. Él falleció por una infección del sistema nervioso central, posterior a un bloqueo peridural que se le aplicó en el sanatorio privado.
después de una enfermedad quirúrgica abdominal. Creemos nosotros que por una mala asepsia y antisepsia. Esperamos que en el futuro el encargado de suministrar la anestesia se lave bien las manos y realice bien el procedimiento de la asepsia y la antisepsia, que es tan importante en el gremio médico y sobre todo en el área quirúrgico-anestésica. Jorge Labat, en su haber, se casó en varias ocasiones y tuvo diferentes hijos. ¿Qué hacía Jorge Labat? Utilizaba las canciones, las melodías y los coros prácticamente originales, y encima de ellos entonces le ponía los poemas que él consideraba que eran más propensos y eran más bonitos para ese momento. Algunas de esas declamaciones tienen sus originales autores. Fue nominado en 2 ocasiones a Mejor Primer Actor, 1984 y 1992. Hoy estuvimos hablando de este gran primer actor mexicano, pero además declamador, Jorge Labat. Para aquellas personas que quizás desconocían de la historia de este gran personaje, aquí nosotros traemos contenido como esto. Si te pareció interesante y te gustó, yo te invito que si no lo has hecho, te suscribas en este canal de YouTube, suscríbete, y si ya te suscribiste, dale like y comparte este video, porque todos los días o semanal estaremos trayendo interesantes historias para todos ustedes, y además en algún momento entrevistas a los autores, compositores, personajes, artistas, entre otros. Yo soy Joan Abreu, hasta la próxima, Dios te me bendiga, bye bye. Dedos de la mano son iguales. Saber diferenciar es importante. Joan Abreu es el clásico de las redes sociales.